por menos que uno la pruebe, que para mí son pruebas irrisorias, pero al tenerla en la mano, uno sabe si la herramienta va, no va, si flaquea. Eh, si tomamos como patrón Bremen House, la línea House de Bremen, no es muy alentador. Pero como les digo eso, les digo que estos destornilladores son de Bremen y soy un enamorado, ¿eh? Soy un enamorado, no he conseguido mejores unidades. Me falta probar las de Ray Tony, pero bueno, son de las que repongo, o sea, cuando una herramienta sufre desgaste y ya queda fuera, digamos, de tareas, porque una cosa es que una herramienta se rompa, prematuramente, y otra cosa es que una herramienta se gaste. Las herramientas se van a gastar. Cuando yo noto detalles de desgaste, obviamente las paso a tareas más livianas acá en el taller y repongo la unidad. Bueno, trato de hacer eso para mantener, llamémosle, la calidad de las herramientas y mantener unas herramientas dignas de hacer un buen laburo. No se puede trabajar con tubos marcados, con tubos zafados, porque uno termina marcando las tuercas, los bulones. No les estoy diciendo nada que no sepan, pero tampoco quiero pecar de soberbio que digan, no, el tipo, una vez que la ve que está así, sucia, ya compra otra. No es que tiro los billetes para arriba. Pero gasto plata en muy pocas cosas para mí. La verdad que sacando lo que es mis alimentos y mis obligaciones, no tengo vicio de ropa, no tengo vicio de alcohol, no tengo vicio de nada. Entonces comprarme herramientas no me duele. Pero bueno, trato bueno, cuando tengo algún pesito, sí, me doy los gustos con las herramientas. ¿A qué iba con eso? A que lo sigo reponiendo destornilladores de esta línea porque no han bajado en absoluto su calidad. Desde los primeros hasta los últimos que he comprado, siguen rindiendo lo más bien. Los de Trucci, por ejemplo, que de las 4 cosas que yo utilicé Trucci, los destornilladores, si tengo que ser sincero, son lo que más o menos dio resultado. Se ha marcado, el Philips PH2 se ha marcado. Viene con un mango que no invita a ejercer torque. O sea, vienen con un mango que no invita a ejercer torque. Le das hasta donde podés con el manguito que tiene y listo. Después ustedes vieron que destornilladores planos mucho no se está utilizando en líneas generales. Después, lo que yo lo uso acá en el taller, por ejemplo, es desarmar carburadores, regular carburadores, porque tiene medidas chiquitas. No tiene un uso de le vamos a dar. La verdad no me convence el andar a los martillazos con el destornillador y esas cosas. Vamos a poner pH3. Siempre hay que tener un pH3. pH2. Jorge, querido. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué se cuenta por allá, por Uruguay? Cecilia Barroso, ¿cómo va? Sí, Mendoza. Hoy leí un comentario tuyo y me acordaba que eras de Mendoza. Acá en Mercado Libre la veo 57 pesos la Bremen. Sí, me parece que le estamos dando demasiada manija y parece que no, pero no digo por mis videos ni por mi canal, pero es como que por ahí se hace voz populi en las ferreterías y le estamos dando demasiada manija porque la están inflando como cuando fue la Inco de 6 usos, que ya que perdió algunos compradores con respecto a la de 8 usos, que de hecho